Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy vamos a hablar del seguimiento al caso de Chiquita Brands y su juicio en los Estados Unidos. Y para hablar de eso he invitado a Andrés Páramo. ¿Qué más? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Escueto, me encanta. María Paula Martínez. Buenas noches, tardes, días. Capitulazo chiquitos bancos. Santiago Rivas. Santiago, Oli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues contenta, bienvenidos a Presunto Podcast. Si ya no nos vieron, hicimos un live en YouTube. Tenemos YouTube, o sea, YouTube/Presunto, ahí nos encuentran. Era un canal que servía mucho para las personas que no sabían dónde oír podcast. Entonces yo siempre cogía ese link y se lo mandaba a todas mis tías que sí saben usar YouTube y escuchaban los podcasts. Pero ahora tuvimos un video y me pareció muy lindo como interactuar con la gente que se conectó ese día. Me pareció muy lindo la cantidad de personas que escribieron como, así se ven. Así somos. No sé si fue decepción o amor. Sí, Creo que fue como, decepción. sí se ven. Sí, era como, Sí soy, sería el hashtag. Como sí somos. Bueno, antes de comenzar, entonces tenemos nueva marca, nuevos colores, esperamos que les gusten. Gracias a la gente que la animó, los que están haciendo fan art y nos lo han enviado. En serio, qué lindo esta recepción. Muchas gracias a nuestros aliados y amigos, Iván Ospina del Barrio Restaurante, por alimentarnos cada martes con todo su amor y ternura y paciencia, sobre todo. Y a Daniela Villamizar de Diosa Cervecería por cocinar nuestra maravillosa cerveza Lager Polarización, la mejor cerveza artesanal de la tierra. Que ustedes están escuchando esto hoy, viernes, mañana es el presunto cumbión. Sí, ¿verdad? Y si usted no ha probado Polarización, ese podría ser un buen momento para probarla. Y si usted quiere ver realmente cómo somos por fuera de la pantalla y el micrófono, también mañana es la oportunidad. Exacto. Así que nos vemos en San Felipe. Bueno, ¿de qué no vamos a hablar hoy, Santiago? Ay. Pues a ver, podríamos hablar y no hablar de una investigación muy interesante de Paola Herrera, en cambio, la cual voy nomás a mencionar someramente, sobre una presunta autocompra de energía por parte de AirE o AirE, que es la empresa de Alberto Ríos Velilla, esposo de Darcy Quinn, famoso contratista y reconocido promotor de políticas públicas, al menos en lo que corresponde al discurso sobre lo que él piensa que debería hacerse desde el gobierno con la energía del país, etcétera, etcétera. Hay una investigación de verdad muy interesante, pues en donde obviamente no sale bien parado ni Ríos Velilla ni su empresa, pero en realidad vamos a hablar sobre otros empresarios. El título de esta investigación es La sospechosa movida de Alberto Ríos con su empresa AirE, que estaría incrementando los precios de la energía en la costa. En la costa, en donde, dicho sea de paso, los precios de la electricidad son ya bastante famosos por lo caros, ¿no? Desde Electricaribe hasta la concesión que se hizo cuando se intervino Electricaribe y salieron de ahí, bla, bla, bla. Pues de verdad se trata de una zona del país en donde ya se le cobra demasiado a la gente por su servicio doméstico. Es famoso, Exacto, es Y sobre famoso. todo es famoso el mal servicio. Además, es caro y malo. Permítanme terciar aquí, quedarme un segundo en la costa, porque yo no sé si ustedes recuerden ese video, esa noticia que salió en Noticias Caracol de Cartagena de las mascotas, ¿se acuerdan? Sí, que Nosotros era... la mencionamos acá en Presunto Podcast. Ajá, que fue realizada una noticia sobre el buen trabajo de la alcaldía de Cartagena por un funcionario de la alcaldía de Cartagena que además fungía de periodista en Caracol. Correcto. Hay una investigación, sí. Hay una investigación que hicieron La Silla Vacía y la Contratopedia Caribe, que al menos 10 periodistas, dueños o trabajadores de medios de comunicación son contratistas en la alcaldía de Cartagena. Tatiana Duque en Los Huevos Revueltos con Política de La Silla Vacía, entrevista no sino hace como una dupla con Tatiana Velázquez de la Contratopedia sobre los hallazgos de esa investigación. Pues esto no es una cosa nueva en Colombia ni nada, pero pues eso es lo que estaba pasando. Se llama Periodistas Pagados por las Alcaldías, el caso de Cartagena, featuring la Contratopedia. Me da mucha tristeza porque la noticia con la que destaparon todo esto
tenía que ver con unos perritos demasiado lindos. Con unos perritos. O sea, yo caí en el clickbait con toda. Todos. Claro, pues es que, ¿qué puede salir mal cuando uno tiene perritos? Ujú. No, pues es triste porque, de nuevo, cada vez que un periodista es la noticia, algo está haciéndose mal. Mm. Y pues acá termina cayendo algo que muchas veces se habla y se sospecha, no a menudo, de manera justa e injusta, se acusa a los periodistas de estar siendo pagados por el lobby de tal o cual o por estar sirviendo o fungiendo como voceros de tal o cual empresa o de tal o cual millonario. De hecho, pues hay episodios de este podcast acerca de eso. Y eso me lleva no a una acusación similar, pero sí a un escenario que termina siendo complicado. Nosotros, yo no recuerdo si finalmente mencionamos el viaje que hicieron algunos directores de medios y periodistas a Israel pagados por la diplomacia israelí, que llevó a muchos medios a publicar notas acerca de Israel, de un talante muy dudoso, muchos de ellos que son publicaciones más o menos como compradas a AP o a agencias de noticias, muchos de ellos revelando que efectivamente fueron llevados a un viaje. Bueno, pues la no noticia grande de esta semana fueron noticia dos periodistas, sobre todo una que siempre es noticia, que es Vicky Dávila, porque Asobancaria hizo un evento que yo no sé, era un evento de qué, porque yo me enteré del evento por Vicky Dávila y no porque Vicky Dávila nos lo contara, sino por un discurso que dio Vicky Dávila porque la llamaron a hacer una intervención. Esperé con ansiedad que pudiéramos encontrarnos. Soy una convencida de que en manos de la empresa privada está gran parte del futuro del país, especialmente de los más pobres y los más necesitados. Por eso, no más estigmatización al empresario, no más señalamientos y persecución, no más ese discurso de extrema izquierda que quiere ponerlos contra la pared y quebrarlos, para que todos seamos iguales. Eso sí, no en derechos y obligaciones, sino en pobreza. Ese discurso de lucha de clases que desafortunadamente ha utilizado el gobierno Petro y que hace tanto daño. Promover el odio y el resentimiento contra los empresarios es una gran equivocación. Colombia... Que dio Vicky Dávila porque la llamaron a hacer una intervención y posteriormente, un día después o 2 días después, apareció Juanita León, directora de La Silla Vacía. Me parece que es importante que hablemos de esto por varias razones. Vicky Dávila, que tenía, como todo el mundo, 15 minutos en este evento, de un discurso de media hora, muy Vicky. Ah, de lo que hablamos es de la locución de Vicky. Claro, de su primera locución. Claro. Uno de sus primeros actos de campaña, pues consistió, y para los anales de la historia quedará que fue este discurso en Asobancaria, en donde habló sobre todos los peligros del gobierno Petro y sobre cómo ella es una periodista que resiste, ¿no? Invitando a las Fuerzas Armadas a resistir, invitando a los periodistas y a las periodistas a resistir, pidiéndole a la gente que vámonos a 2022, haciendo un ejercicio de memoria muy corto para hablar sobre pues, las muchas maneras en las cuales la democracia ha sido socavada. Y de nuevo, partir de una premisa cierta no quiere decir que uno termine diciendo verdades, porque uno puede decir muchas mentiras basadas en verdades previamente existentes, o es muy fácil atacar lo indefendible, ¿no? Es decir, en ese caso hace como un recuento y termina haciendo un discurso sobre ella misma, hablando sobre todas las investigaciones que destapó semana y las cosas que fueron interesantes. Entonces, bueno, hablemos un momentito del discurso de Vicky y después hablamos del de Juanita León. Pues me empecé a impresionar. Primero, pues el tráiler de semana, pues sí, eso es casi como un contenido publicitario clásico de venta de producto. Si ellos quisieran ir a venderle ese producto a un banco, ahí tienen el tráiler de venta perfecto. Esto es todo lo que hemos hecho nosotros. Pues es la primera vez que un medio tiene un infomercial y no publica uno. Sí. Me parece, ciertamente, pues yo le digo la locución un poco para burlarme de Vicky Ávila. Yo creo que yo he sido pues muy claro con mi duda real acerca de si ella sí está pensando en lanzarse a la presidencia o no, y yo creo que ella misma juega y alimenta con esa duda, y eso ya solito ya es un juego muy peligroso, más allá de si piensa realmente lanzarse o no. Simplemente que juegue con la duda es peligroso, y sin embargo juega de nuevo con la duda. Entonces ella va para atrás, para el 2022, que es
pareciera que es cuando nace realmente el periodismo, ¿no? Porque el tráiler que pone es todo contra un gobierno nacional, además. O sea, no hay otro tipo de poder macabro al que haya que hacerle una fiscalización, sino el poder nacional. El tráiler, de hecho, termina con Francia Márquez en su famosa entrevista con Vicky Ávila sobre el helicóptero y que se frieguen, algo así, dice Francia Márquez. De malas. ¡Pum! De malas, eso. ¡Pum! Y ahí termina el tráiler. Sí, una cosa un poquito... El gobierno macabro, y es el único gobierno que existe en todo Colombia, etcétera, etcétera. Y entonces salirse hacia atrás, que no es muy atrás de la campaña presidencial del 2022, o sea, un poquito atrás del 7 de agosto, un poquito atrás de julio, un poquito atrás de junio, la primera vuelta, la segunda vuelta, ahí empieza, digamos, la historia de la fiscalización del poder en Colombia, que me parece una bella analogía y metáfora de lo que realmente parece semana. De inmediato se va hacia el futuro, hacia el 2026, los colombianos deben votar bien y empieza a votar temas de gobierno, la seguridad, no sé qué, la inteligencia, Fuerzas Armadas, sigan la Constitución. Yo ahí le trazaría como una comparación rápida con Juanita León, que Juanita León de todas formas es mucho más, pues sí, de todas formas es muchísimo más estructurada que Vicky Ávila. Es más cortico. Es primero más cortico. En este acápite de la Constitución, pues el llamado de Vicky Dávila es Fuerzas Armadas sigan la Constitución. Juanita León, por ejemplo, acota muchísimo más eso y dice, hay unos caminos institucionales para cambiar la Constitución. Sí, es decir, es un poco más realista lo que hay, pero quedándome en el de Vicky Dávila y en su final, tenemos que resistir, ¿no? Como tenemos que resistir, esa es la última frase que ella dice, pues que sí, es decir, me parece que es una foto muy bien dada de lo que es el periodismo que se hace ahí, ¿no? Como pensar que existe un poder único, macabro en Colombia, al que se le debe fiscalizar con cualquier medio. Entonces ahí botaron sus videos, que yo no sé si aquí en el mismo Presunto nosotros hicimos una crítica a esos videos puestos como en bruto cuando la labor de la prensa es de mediación entre la información pura y la información que le llega a la gente, etcétera, etcétera. Me pareció una buena De hecho, foto. aprovechó para explicar por qué no tenía corroboración de muchos de sus noticias, como que por qué no decía, y botó un par de datos. Una cosa que dice que me parece que es grave es que cuando había entrevistado a Day Vázquez, la llamó Laura Sarabia a decirle que había hecho una entrevista. Que todo se sabe en Barranquilla. Y esto, es decir, esto lo vota de una manera, para recordar a Juan Álvarez, sinuosa, en la medida en que no dice pues qué pasó, ni tiene pruebas de nada, simplemente cuenta que esto le pasó y le pide, como suele hacer en sus redes, a los banqueros que opinen de dónde viene eso. Ustedes sabrán, ustedes dirán qué opinan sobre eso. Sin embargo, independientemente de si está chuzada o no, es decir, porque lo que ella insinúa es como que está intervenida su línea telefónica y que el gobierno está monitoreando las cosas que ella hace, que es perfectamente posible, obviamente. Independientemente de si eso no es así, independientemente de si alguien, un primo de Day Vázquez, le dice a Laura Sarabia que es que va a entrevistarla, nada tenía que hacer Laura Sarabia llamando a Vicky Dávila. Eso no es lo que tiene que ser un gobierno. El gobierno, por mucho que le duele y por mucho que le joda, tiene que respetar el ejercicio de la prensa. Nada tiene que hacer Laura Sarabia llamando a Vicky Dávila, sin importar cómo se consiguió la información de quién estaba entrevistando o no. Y eso pues queda ahí, pero al mismo tiempo, de nuevo, es muy fácil partir de cualquier punto atacando lo indefendible, ¿no? Como pues en este punto... En este punto en que Vicky Dávila se ha encargado de construir este universo apocalíptico en el que nosotros vivimos ahora, en donde mucho de lo que nosotros percibimos como la realidad nacional y el hecho de que no sepamos con tanta certeza muchas de las cosas que en realidad están pasando tienen que ver también con el universo de opinión que Vicky, en nombre de su propia resistencia y de su propia posición como un agente de poder, está organizando y está articulando. Quiero hacer énfasis en la mesa de Blue Radio, de Mañanas de Blue Radio, que comentó este espacio.
y es lo que pasó el viernes de la semana pasada en Cartagena, porque después de que la periodista Vicky Dávila estuviera en la convención de Asobancaria haciendo una exposición sobre su labor periodística en la revista, en donde fue un ataque y un video supremamente fuerte al gobierno nacional y particularmente al presidente y a Laura Sarabia, pues hubo una gran conmoción en la convención, porque obviamente el gobierno nacional se molestó y había la duda de si el presidente... El martes, a eso de las 10:50 de la mañana, hablaron de este encuentro, que en efecto es un encuentro gremial, no es extraordinario, de hecho es el número 58 que hacen los gremios de los bancos, y es común, aunque tengamos reparos, que el poder asista, es decir, el presidente asista, aunque Petro algunas cosas de gremios no le gusta ir. Invitaron a estas dos periodistas a una franja que llamaron La Voz del Periodismo. Decidieron que la voz del periodismo estaba representada en estas dos mujeres, que por supuesto no fue una selección ingenua, ni no tenían a nadie más, ni se les ocurrió que solo ellas. Antes de ir a lo que pasó en la mesa de Blue Radio, yo sí creo que el de Juanita León es un discurso sobre el periodismo. Rescato su reflexión sobre las narrativas y el relato, porque es el campo que a nosotros nos gusta, aunque por supuesto su idea sobre los datos que matan el relato, pues tienen mucho que pensar de cómo se hace este oficio. Me gustó que dijera que pues, el presidente Petro no es un loco que disvaría y no debería ser cubierto así, y que invitó a los periodistas pues a hacer un trabajo por encima de, dijo en estas palabras, nuestros propios prejuicios, y hacer un contrapeso a los populismos de izquierda y de derecha. Creo que eso en un espacio como ese es un mensaje poderoso y contundente para no caer en la tentación de alimentar la polarización. De eso también habló, y de un negocio periodístico que ha pasado de fabricar el consenso a fabricar el odio y la polarización, ¿no? Y estas son ideas que Juanita León ha dicho en otros espacios, que vienen de pensador americano que habla sobre el fracaso de los periódicos en el momento contemporáneo. Pero entonces llegamos a la mesa de Blue Radio, en la que pues hablan de las exposiciones magistrales que hicieron, y yo, bueno, tampoco. Magistrales, no sé. Pero ¿sí? de pronto no estaban utilizando magistrales como un adjetivo de la suntuosidad, como sino un juicio de valor, sino como el hecho de que dieron como una especie de cátedra. Exacto, pero yo no creo que sea adjetivo de eso. Yo no creo que ni la exposición de Vicky, que para mí no es sobre el periodismo ni sobre una clase de democracia pachuca, es magistral, ni clase, ni nada. Nada. Sí, es un micrófono abierto inútil, pero luego discuten entre ellos. En esa mesa está Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Camila Zuluaga, que es quien pone el tema, y dicen, pero ¿por qué no explicó? En un momento llegan a decir, ¿por qué no explicó el 10-10-10? La hubieran invitado en ese espacio para que lo explique. Y es como, ¡oh, no! O sea, ¿sí? Como ¿Pero que yo me no lo dice preguntaba. con sarcasmo? No lo dicen con sarcasmo. De hecho, discuten, tienen posiciones distintas. Ujú. Ana Cristina Restrepo dice, por ejemplo, algo en lo que coincidimos, y es, pues, Vicky Dávila no es una periodista económica reconocida. Esa no ha sido su línea. ¿Cómo sería pararse a explicar frente a economistas y banqueros esa propuesta? ¿Eso es el indicado? No, pero tampoco está para hacer la oposición del gobierno en ese espacio y llamar a la resistencia como lo hizo. Es decir, intentan desmenuzar y preguntarse qué diablos pasó ahí en esos 30 minutos, 20 de una y 10 de la otra. ¿Qué quedó de eso y para qué? ¿Para qué fueron citadas a un espacio en el que el gobierno no se retira, aunque es tomateado, digamos, ¿no? Señalado? Se quedan ahí. Y Oscar Montes repite una y otra vez. Es muy importante. ¿Qué camiseta tienes puesta? Con esa camiseta que tienes puesta es que vas a opinar, vas a hablar y vas a informar. Entonces yo sí creo que es muy importante que nosotros, desde los medios de comunicación, sepamos qué camiseta nos ponemos, porque a veces ni es el momento, ni es el lugar, y en lugar de ayudar, lo que estamos es contribuyendo a una mayor polarización y a una mayor confusión. Pero yo sí creo que Asobancaria... Que en la mesa misma de Blue Radio me parece interesante que lo posté, ninguno opina nada sobre eso. Y una de mis grandes preguntas frente a ese debate que me pareció interesante es ¿por qué no hablaron casi de la intervención de Juanita León? Pues yo creo que también, o sea, esa pregunta que tú haces me deja con la inquietud de, es que igual Juanita no está teniendo este cubrimiento y estos lances presidenciales. ¿No tienen nada que decir sobre lo que dijo Juanita? No creo, yo creo que es un discurso, ponencia que invita a pensar y si uno quiere a disentir,
a responder algo, pero no creo que no suscite nada. No creo que lo que haya dicho sea ni aburrido, ni otra oda a lo que sí pasa tanto en convenciones de periodismo que son aburridísimas y dicen lo mismo. Yo no creo que Juanita haya hecho eso. A mí en cambio el discurso de Juanita no me gustó porque me parece que parte de una premisa falsa. A mí me parece que, de hecho, Vicky Ávila dice una gran verdad que a mí me parece que tengo que sentarme a buscar porque es una búsqueda larga en Twitter. Pero pues sobre todo porque las palabras clave han sido mencionadas millones de veces de 2019 hasta acá. Y es que Vicky Ávila dice, como nosotros hemos dicho aquí en este podcast, que la objetividad no existe. Lo que pasa es que la objetividad no existe, no tendría por qué ser una excusa para faltar a muchos principios básicos del periodismo, como en revisar previamente a la publicación si un video o un audio está editado o no, si presentar material crudo sin ningún tipo de lectura o proceso previo, eso no es una buena práctica. Si la objetividad está perdida, quiere decir entonces que uno puede reemplazar noticias por opiniones, y las muchas veces en las cuales Vicky Ávila ha presentado opiniones diciendo estos son noticias, no opiniones, de manera además frontal y aleve, pues me parece que sería motivo suficiente para desmentir como eso mismo que ella en este caso en el discurso parece enarbolar, mientras que Juanita León habla en nombre de una objetividad que viene otorgada por los datos. Me parece que los datos son simplemente otra manera de mentir y me parece que eso es importante que nosotros lo tengamos claro, pero esa idea de que los datos o que el periodismo de datos es una manera de llegar a la verdad o que eso cambia las narrativas, pues me parece que es falso y me parece que es muy difícil precisamente salir a hablar en nombre de no comprar uno u otro relato cuando uno tarde o temprano termina comprando uno. Si le está dando la razón a Vicky Dávila de alguna manera. Y claro, si es un discurso mucho más articulado, es un discurso mucho más serio, pero al mismo tiempo para mí es mentira que los datos solucionen el problema de la crisis del periodismo, porque la silla vacía, que tiene un autorrelato tan fuerte acerca de cómo ellos sí hacen periodismo serio y los otros no hacen periodismo serio, tendría también que revisar que eso es un relato en sí mismo, eso es una narrativa en sí misma, y eso también vale la pena tenerlo muy en cuenta. De nuevo, no porque yo no prefiera 1000 veces leer La Silla Vacía que Semana, obviamente que sí, yo confío muchísimo más en lo que publican, pero también me lo tengo que tomar con pinzas porque eso no es tan así, ni los datos son exactamente los que son. ¿De qué nos sirven los datos si al final de cuentas lo que rige es la opinión? Entonces no, en este punto no me parece que sea periodismo o que el periodismo llegue simplemente hasta no, yo les boté estos datos, ¿no? Como es que yo tengo estos datos, esto es la verdad y yo les boto estos datos porque esto es objetivo, pulcro, pulquérrimo y nosotros somos de centro. Mentira, eso es mentira, eso es mentira. Entonces me parece que de cara de nuevo al poder de los banqueros, obviamente habiendo una alocución completamente desmadrada y una que no, una contenida, una articulada, una estructurada, ambas están partiendo de premisas falsas y están pintando un mundo que no es. Y de hecho Juanita León acaba hablando de Venezuela, entonces me parece que en medio de tantas verdades que dice, termina diciendo cosas que son también fáciles de poner en duda. Yo siento que hacer crítica de medios es muy extraño y difícil. Y me parece interesante que igual haya un espacio de crítica en un medio como Blue, así sea solo para hablar de Vicky y criticarla por su campaña política. Sí, pues a Camila Zuluaga no le estaban bajando de comunista hoy en Twitter, ¿no? Pero yo sí creería que en este tipo de espacios, cuando hablas de la crisis del periodismo, no puedes hablar de la relación del poder exclusivamente, porque todos sabemos acá que la crisis del periodismo es un tema de plata. Y de poder, pues de otro poder. Exacto, claro. Y que la plata pues es la que está finalmente impidiendo que muchas voces hablen, ya sea por financiación, tiempo, investigación, y que la plata también es dueña de medios, y que, o sea, como tienes a esta gente al frente porque tienes miedo de decirles en la cara, ustedes también son culpables del sistema de desinformación del país. Pues es que un banquero es dueño del principal periódico de este país. Y otra cosa que iba a sumarle ahí es una crisis de credibilidad. Que quienes financian y así. O sea, es como no lo disminuyamos a cosas tan pequeñas. Pues me parece a mí muy sugerente, digamos, como que la intervención de Vicky Dávila arranque agradeciéndole a los empresarios, ¿no? Como a los empresarios muchas gracias y por favor sigan trabajando por este país, que yo creo que se inscribe en un relato terrible que ha permitido, digamos, que las empresas tengan un manto.
Y eso me da el paso perfecto. Muchas gracias, me la lanzaste en la cara. Para que hablemos de Chiquita Brands, la multinacional bananera. Y yo creo que la conversación que vamos a tener a continuación es más un tema sobre cómo se vincula la sociedad, las víctimas de conflicto armado, la ley y por fin el contexto de las empresas privadas en esto. Que, de nuevo, hemos hablado muchísimas veces de todos los procesos de justicia transicional que hay en nuestro país, desde Justicia y Paz y cualquier otro proceso que esté llevándose en la Justicia Especial para la Paz, lo que sea en la melcocha paz total, siempre se habla de, y los empresarios o esos terceros. Entonces yo creo que este es como un gran primer relato que nos sirve para volver a aterrizar la conversación sobre la plata privada en el conflicto armado colombiano. Bienvenidos a Economía. La justicia estadounidense declaró culpable a la empresa multinacional Chiquita Brands de financiar a grupos paramilitares en Colombia, que dejaron miles de muertes en ese país. La compañía deberá indemnizar a demandantes y familiares de las víctimas con más de 38 millones de dólares. Chiquita Brands International cerró sus operaciones en Colombia en 2004 y 3 años después, en una corte de Nueva York, admitió que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares. La empresa aseguró que lo hizo como víctima de extorsión entre 1997 y 2004 para así proteger a sus empleados. Bueno, Chiquita Brands es una multinacional bananera que admitió en 2007 haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 2004. Eso fue lo que ellos aceptaron en ese momento. Un juez del Distrito Sur de Florida ha ordenado que se indemnice a las víctimas de estos paramilitares en Urabá antioqueño y en el Magdalena Medio. La decisión fue anunciada ahorita, el 10 de junio, desde la Florida y reconoce que los pagos de Chiquita fueron usados para cometer crímenes de guerra como homicidios, secuestros y torturas, no como el resultado de una extorsión, que es parte de la conversación que se planteó en los medios el día de en estas semanas. Esto es una historia terrible que ya ha sido increíblemente documentada por la academia y por los investigadores y por muchísimas instituciones del país. O sea, no estamos revelando nada nuevo. Sin embargo, es importante para el ecosistema mediático el resultado de este juicio, pero sí permite como poner sobre la mesa un montón de actores que ya estábamos acostumbrados a ver, pero que nos deja como unas preguntas interesantes desde los medios de comunicación, de nuevo con la relación con la financiación de la guerra. Lo que a mí me parece impresionante es que está probado que esa empresa le pagó 1.7 millones de dólares entre el 1997 y 2004 a los paramilitares. Eso es muchísima plata, que fueron pagos periódicos, que fueron entre los directivos y los Castaño, que fueron aprobados por la Oficina Central en los Estados Unidos, que además esos pagos están probados y registrados en los libros de contabilidad de la compañía y presentados para que les dieran descuentos fiscales. O sea, son unas ¿sí? No solamente les dieron plata, sino que usaron eso para que les descontaran impuestos en los Estados Unidos. Pero no contentos con eso, aquí en Colombia, en esa época, es decir, que los gobiernos que corresponden son los de Pastrana y Uribe, recibieron una zona aduanera especial para su importación de banano y lo usaron para desembarcar más de 3.000 fusiles AK-47 y más de 5 millones de municiones desde Nicaragua para armar hasta los dientes a los paramilitares. Entonces, eso quedó comprobado que no fue una extorsión. O sea, usar eso para los impuestos, ¿no? Esa es la política empresaria. Y que esa multa que pagaron en el 2007, por allá, cuando mucha gente cantó que la justicia había operado, esos 25 millones de dólares que tuvieron que pagar, nunca llegaron ni un solo peso a las manos de las víctimas, sino al gobierno de los Estados Unidos, que fue pues quien condenó en ese momento a la empresa. Y que era una multa. Una multa, exacto. Los multamos por haber sido unas pero eso no cambia nada a las familias que estaban aquí, ¿no? Esperando justicia. Es que, perdón, es que no es por haber sido unas es que ahí está la vaina. Es que todo el asunto es porque las AUC
y las FARC y todos los grupos a los EPL en cuales esa época les también. dieron el EPL estaban en la lista de Estados Unidos de agrupaciones terroristas internacionales. Y después del Entonces, 9/11. Y después del 9/11, entonces eso se recrudece porque el estatuto antiterrorista termina posicionando un montón esa conversación, y estos pagos que fueron hechos a las FARC, se dice que entre 1989 y 1999, y a las AUC hasta el momento de la desmovilización, más o menos en el 2004. Entonces, ojalá fuera por un asunto moral político, es más por un asunto que tiene que ver con geopolítica, y por eso además es que termina recibiendo la plata a Estados Unidos y no ninguna de las víctimas, porque eso es como un agravio a Estados Unidos, es que es lo que es más ridículo de todo. Pero entonces, todos estos datos que son un contexto muy impresionante, que están muy bien descritos en el reporte Coronel de la W Radio, quien hace además una mención a dos personajes del periodismo que son muy importantes en esta historia. Uno es Ignacio Gómez, que empezó esa investigación hace muchísimos años para el periódico El Espectador, pero que hoy es el director de Noticias 1. Y que también hace un resumen Noticias 1. Por supuesto, pues porque es un tema que lo atraviesa su labor periodística de hace décadas. Y a uno segundo, que es Mike Gallagher, que es un periodista de Estados Unidos a quien casi se le va la carrera por la borda por este tema, porque el tipo fue acusado por haber hackeado unos teléfonos en Estados Unidos. Es decir, el lobby que se hizo también en contra de él le consiguió una persecución muy grande. Toda esa información la encuentran en Google. Uh-huh. Entonces, dos periodistas también se han dado la pela de seguirle esto, el curso con los años. Lleva muchísimos años este trámite. Estamos hablando de sucesos que pasaron entre 1997 y 2004, es decir, hace más de 20 años. Me parece que el reconocimiento en los medios a esa labor periodística también es crucial. El Café de hoy me parece que hace una muy buena explicación, habla de las 9 víctimas y por qué, pues no son solamente 9 las que estarían, por supuesto, afectadas, pero explica por qué pues se hizo el proceso con esas 9. Se toman el tiempo. Ahora el Café de hoy es más largo y creo que eso permite que uno entienda mejor esas agendas que se están moviendo y que le dediquen más tiempo. La justicia de Estados Unidos, como usted bien lo decía, declaró que la empresa Chiquita Brands, ampliamente conocida por el comercio bananero que tuvo en Urabá antioqueño, en Córdoba, pero con las alianzas que se creó desde esa multinacional con el paramilitarismo, pues acaba de ser hallada responsablemente en la índole civil, y lo que tendrá que hacer es reparar a las víctimas que hace 17 años, como les decía, emitieron una demanda en ese país, pidiendo una reparación, una indemnización económica, porque básicamente la tesis, y aquí se las cuento, es que se comprobó que Chiquita Brands se financió a los paramilitares que luego terminaron masacrando gente en el Urabá antioqueño, en el Magdalena Medio y otras regiones de esa zona del país. Carlos, este proceso le responde a 9 víctimas, pero no son 9 las víctimas, por supuesto son muchas más, pero son 9 particularmente las que llevaron adelante este proceso, ¿no? Así es, Carlos. Digamos que en Estados Unidos hay varios como procesos andando por este fenómeno de empresas, grandes empresas, aliadas de alguna forma con el paramilitarismo. En este caso se estudió un proceso, y en ese proceso hubo 9 víctimas que, como usted bien indica, no son, digamos, todo su universo, que han documentado diversas entidades como la Comisión de la Verdad y demás, y Justicia y Paz también. Son muchos más, nada más que en este caso particular. Y por eso me parece una vergüenza, con B mayúscula, resaltado en negrilla y chispitas, que al periódico El Heraldo, por ejemplo, no le parezca una noticia relevante, tanto así que no está en el home de su página web hoy, martes, cuando es la noticia más importante de ayer, lunes. No está en la portada del Tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, el Meridiano de Córdoba. ¿Meridiano de Córdoba le suena? Pues me suena Córdoba. O sea, el ¿Le suena Meridiano, la zona? el Meridiano de Córdoba no lo tiene ni haciendo scroll. El Heraldo lo tiene haciendo scroll por allá abajo. El Meridiano de Córdoba no lo tiene. Uno tiene que entrar a la sección, buscarlo por Google. Yo dije, es imposible que no hayan cubierto nada. Pues lo hicieron con un párrafo que da vergüenza. Da vergüenza. El Meridiano de Córdoba no, es que son 4 líneas, es decir, hay historias más largas hechas sobre Instagram y la farándula criolla. Y es un periódico que, si recuerdan, y si no, aquí podemos poner una cápsula de la memoria, pues es un periódico que fue acusado en su momento de ser un eco de los paramilitares. Esas investigaciones también las llevó Verdad Abierta y las hizo evidentes de cómo su director estaba siendo investigado
por el papel que cumplió en ese momento, silenciando y no poniendo en agenda lo que estaba sucediendo. Porque uno de los asuntos que reclaman las víctimas es que esas masacres y esas muertes que hoy están siendo reconocidas en ese fallo del que está hablando el juez de la Florida, pues, ¿qué hicieron los medios mientras tanto? Esas muertes se cubrieron, ¿cómo? De quienes hablaron sobre ellas. Y ahí hay un gran reparo a lo que pasó con El Meridiano. Una historia que ya como gremio periodístico hemos tratado. ¿Cómo es posible que cuando pasa ese fallo no se haga una enmienda periodística para que El Meridiano de Córdoba cubra esto como la noticia más importante para su región? No es relevante. A mí me pareció impresionante. Hay que decir también que esa enmienda no existe tampoco a nivel de los medios grandes. Si uno revisa la cantidad de notas que hay hechas entre 2000 y 2010, hagan de cuenta, cerca de Chiquita, en una época en que ya se decía, ¿no? La noticia principal o la mayoría de las cosas que sale acerca de la noticia es que la plata pagada por Chiquita Brands a grupos armados en Colombia, incluyendo, además que esto es de la investigación de Verdad Abierta hecha por Tatiana Navarrete, incluyendo a las Fuerzas Armadas, porque es que además de pagaron a militares, ¿no? Entonces, incluyendo pagos a las Fuerzas Armadas, estos pagos que se hicieron estaban puestos como si fueran simplemente extorsiones. Y aunque se dice, ¿no? Se habla con todos los presuntos y supuestos del caso, son notas en general muy cortas, de la época en que no había portales de internet que requirieran de contenido específico para internet, o de la época en que internet todavía no estaba pensado para hacer como un acopio de contenidos originales propios, sino pues la copia de lo que había en el impreso. Pues entonces hay una serie de notículas muy pequeñas en donde se repite sin mayor visión crítica y sin mayor pregunta la versión según la cual se trata de vacunas pagadas. Entonces la línea narrativa que diferencia el tiempo del espectador pues es gigante en este caso, y uno puede ver como la perspectiva crítica que hace el espectador de esta situación, mientras que la mayoría de las notas que yo encontré en el tiempo hablan sobre una cuestión de vacunas pagadas. Finalmente, parte de lo que ocurre y parte de lo que trae consigo una crítica hecha a la justicia la hizo Petro, pero realmente Petro la hizo ahorita, mientras que mucha gente ya estaba hablando de eso en los 2000, o sea, para el momento de la demanda de 2007, que está documentada en varios periódicos del mundo que ustedes pueden encontrar en el Google News Archive, tanto en inglés como en español, periódicos de Panamá, La Opinión de Cúcuta, en varios sitios había, ¿no? Reseñas de esto que estaba pasando con Chiquita, que es una transnacional bananera que tiene espacios en Costa Rica, en Panamá, en muchos otros países. Dicen que es la segunda empresa más grande del mundo en exportación bananera de frutas y verduras. Y la historia del banano pues es además una cosa muy loca por todo lo que implicó en términos de diseño de infraestructura para la logística de una fruta que se pudre a los 7 días de bajada del árbol. Para ello, esta nota al pie, recomendación, un episodio del podcast Throughline de NPR que habla sobre esto para quienes son angloparlantes, es buenísimo. Ahora. Y el recetario sonoro sobre el banano y el plátano. El recetario sonoro sobre el banano, que es... Entonces, bueno, ahí está como una reseña histórica de lo que ha sido, ¿no? Y cómo todavía estamos en un punto en donde, por ejemplo, tenemos en el Congreso negacionistas de la masacre de las bananeras como María Fernanda Cabal. El caso es que no existe una enmienda periodística por parte de medios que compraron rápidamente la narrativa de la vacuna, sin ahondar mucho más, porque el punto no es, o sea, si un vocero oficial dice, no, es que esto es una vacuna que estamos pagando, pues eso se documenta y se dice, esta persona dice, no, que esto está pasando, pero podría indagarse mucho más, y lo que se ve en los medios no es en general una voluntad de indagación mucho más profunda, y en cambio lo que se ve es tristemente como una aceptación de ese relato, sobre todo, ¿verdad?, en los artículos del Tiempo, que es lo que yo más me encontré de esa época. Existe como una documentación de los procesos en donde los 3 estadounidenses rescatados en la Operación Jaque demandan a Chiquita también por los pagos hechos a las FARC. Y finalmente, de manera muy reciente, en los últimos años, un tipo de apellido Hasbun
sale a decir o tiene Jefe paramilitar muestra también y empresario. pues es que dice que eso no fueron vacunas, sino fueron pagos hechos. Y se demuestra algo que ya se había dicho en Verdad Abierta, y era que no se trataba de ninguna manera de vacunas, sino de pagos hechos para financiar, y pues todo esto que está hablando MP sobre el puerto, la ayuda y todo lo que correspondió a una colaboración y una connivencia con la violencia paramilitar colombiana y también seguramente con la violencia guerrillera colombiana, todo en nombre de poder mantener su operación intacta. Entonces no se trataba de una serie de pagos extorsivos, sino de pagos que ya hay una persona que está mostrando, ¿no? Y existe un contador peruano, empiezan a aparecer. Y entonces se habla sobre la responsabilidad. En El Tiempo no aparece en la portada de la edición impresa esta noticia, mientras que es la portada del Espectador. Y no existe oigan, nosotros nunca nos animamos a decir esto. De hecho, esto no es una cosa solamente de la prensa. Un fiscal de Medellín pidió que precluyera este proceso, ¿no? Es decir, le sacó de encima ese San Benito a Chiquita Brands, y por eso es que esto termina resolviéndose en la justicia de Estados Unidos. No, y ahí hay un tema con eso, y es que yo sí creo que al menos en el cubrimiento de esta semana, incluso medios como Blue, que tienen un cubrimiento muy corto, pero en el que se mencionan estas cosas, ya no se permite, o bueno, ya no se discute que no haya sido un tema de como amalgamiento y trabajo conjunto. O sea, incluso Néstor Morales dice, este tema de la extorsión ya no puede seguir siendo la narrativa. Americanos, sí, que son empresas o colombianas o multinacionales que vienen aquí y para sacar adelante sus negocios cometen el horror de financiar, en este caso, en el de Chiquita Brands. No les funcionó, Néstor. La estrategia de defensa de Chiquita Brands fue el argumento de que esos pagos se hicieron obligados, que fue bajo presión en ese momento de los paramilitares y que era para proteger a sus empleados del accionar de ese grupo ilegal en el departamento de Córdoba y en general en el Urabá antioqueño, donde confirma este fallo, Néstor, se provocaron, producto de esta financiación, masacres, homicidios selectivos y desplazamiento y despojo de tierras. Sí. Y yo creo que eso es lo que hace muy importante este caso, que es como ese acercamiento a los grupos paramilitares surgieron en venganza a los grupos, pues como a la guerrilla exclusivamente, y más bien como estos ejércitos que en serio estaban metidos en un negocio muy bueno, a tal punto que pagar una multa de $25 millones es nada comparado con lo que mueve la plata de este mercado, incluidas las indemnizaciones. Entonces, de nuevo, como que yo veo que hay unas preguntas que, al menos en los medios que vi, ya dejan por sentado nada de vacunas. Es que esto ya no lo podemos volver a repetir. Pues es que esto borró el presunto. Sí, o sea, esta sentencia lo que hace es borrar el presunto. Y eso es muy ganador para la forma en la que se narra ese intercambio de fondos y seguridad y sobre todo delitos de lesa humanidad en esa región del país. Yo creo que tiene mucho que ver también con que sea la justicia gringa la que lo dice, aunque no siempre los medios aceptan eso de entrada, como lo vivimos con otro caso de empresariado que fue lo de el Grupo Aval, pero bueno, en esta ocasión sí hay como un respaldo pues a la eliminación del presunto y a contar, digamos, los hechos en el orden en el que sí lo son. Yo quisiera hacer como un comentario un poquito más global y un poquito más echando para atrás. Pues yo creo sinceramente que esto es un caso macabro, o sea, es decir, esto es como un horrible caso macabro de unas empresas que de verdad dedican gran parte de su presupuesto, que es inmenso, digamos, incalculable en la mente de una persona normal, digamos, que vive en una sociedad. Los montos de dinero son inconcebibles y también el poder que tienen, porque claro, los medios de comunicación pues sí ven una sentencia ya pues es apelable, pero es una sentencia que claramente dice las acciones que cometieron y tuvieron como consecuencia directa el asesinato de los familiares de estas personas que están demandando, punto, ¿sí? Pero yo quisiera echar para atrás un poco para poder entender esto, y yo creo que ha habido medios en Colombia que, aparte, digamos, de hacer el registro noticioso, pues se meten en una tarea que es a la vez inconmensurable, porque, de nuevo, oponerse a un poder económico es primero seguir el dinero, que no es una cosa divertida, digamos. A mí no me parece lo más sexy del mundo decir, denos las 800,000 actas que hay de la empresa y los negocios que han hecho en Colombia, por favor, y las vamos a revisar párrafo por párrafo. Y eso es algo que hicieron en verdadabierta.com por años y años. Por años y años en especiales. Aquí yo quisiera resaltar uno, y solo es como, digamos, como por poner un ejemplo.
uno hecho por Tatiana Navarrete, Michael Evans y Juan Diego Restrepo. Esto es un artículo, primera entrega, digamos, es un artículo que fue entregado en 2018. La primera, los nuevos papeles de Chiquita Brands. Esto, digamos, es como un poco articulando un poco la idea que estaba diciendo Santiago en este momento, pero vean esto, por ejemplo, que se revela acá. En 2013 hubo una demanda de la misma Chiquita Brands, que no es comúnmente vista, que le pide a la SEC de Estados Unidos reversar la aplicación del Acta de Libertad de Información. O sea, es una empresa que se atreve a decir eso, como saben que los contrademandamos, no vamos a liberar ningún documento y pedimos reversar la aplicación de un Acta de Libertad de Información. Obviamente después, pues, rechazaron la demanda a una Corte Federal de Apelaciones y liberaron los documentos. Y digamos que los documentos, y es una cosa que me parece que resume un poquito la idea que usted estaba diciendo, Santiago, ahorita, los ejecutivos decían, este es el costo de hacer negocios en Colombia. Esa es la frase. Cost of doing business in Colombia. No lo estoy traduciendo yo, sino ellos en verdad abierta recortan el pedazo del papel que hay del auditor de Chiquita en 1997, y esa es, digamos, como la cuestión que yo creo que aquí está en juego. Es como una empresa que es capaz no solamente de decir, ok, estamos en Colombia, entonces lo que vamos a hacer es pagar mes a mes a todos los grupos armados que existen, con una inclinación hacia la paramilitarización del país. En los resúmenes que ha habido noticiosos es como ellos pagaban a todos los grupos armados, pero cuando los paramilitares tuvieron un auge, le dieron más plata a los paramilitares. Porque ya habían familias bananeras que hacían eso antes. Tampoco es como que Chiquita se inventó el tema. No se inventaron nada. Hay una cosa para añadir, simplemente es que en toda esta cadena además están las convivir, ¿no? Entonces aquí hay una pata... La narrativa de la legalidad de hacer este tipo de pagos. Claro, pero además de eso está el contrarrelato de cómo las convivir, creadas durante el gobierno Gaviria, reforzadas por la gobernatura en Antioquia de Álvaro Uribe Vélez, fueron una de las bases del proyecto paramilitar, porque es la convivir papagayo, exactamente la que hace llegar la plata a la SAUC, que sale de Banaldex, que es la filial colombiana de Chiquita Quisiera, Brands. antes de que salgas de ese reportaje, pues que en ese momento, dados los tiempos del caso, es que esto lleva 17 años. Se liberan esos documentos y por fin los periodistas pueden tener acceso a eso, incluso investigadores de la Comisión de la Verdad y otros más que quieren saber cómo se accede a estos documentos. Entonces entiendo cómo ellos dicen, no, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no hay libertad de acceso a los documentos? Y yo recuerdo cuando en Verdad Abierta ellos tuvieron que hacer un viaje directo a encontrarse con esta organización que está en Georgetown, la National Security Archive, que pues lo que se han puesto a hacer estas organizaciones en Estados Unidos es esta apertura de datos en tamaños gigantescos para poder crear como estos casos de papers. Y pues el Chiquita Paper sí es un tema gigantesco, precisamente porque hay un actor que a mí me parece muy interesante si los medios empiezan a fijar en esa persona, que incluso jefes paramilitares lo han mencionado, y es a los contadores. O sea, ellos son los que llevaban la lista de todo, que eso siempre me ha sorprendido, que en el mercado criminal igual se lleven las cuentas a ese nivel, porque siempre hay un documento y siempre hay una fuente que hace falta. Entonces, los jefes paramilitares ya dijeron todo esto en Justicia y Paz. O sea, ya lo dijeron. Les han dicho la lista de empresarios, lo han dicho. Pero la pregunta que yo creo que empieza a dejar acá esto sobre el cubrimiento es, y entonces si lo han dicho tanto, porque la justicia colombiana no ha hecho nada. Y ahí hay dos enfoques interesantes. Uno, pues, por supuesto, el precario sistema judicial colombiano, y de manera como esto se da es en el contexto americano, y la bancarrota en la que se supone está Chiquita Brands, a la que va a apelar para no tener que pagar semejante suma de dinero. Y esa es una aproximación del cubrimiento que veremos en los próximos días. ¿No? Tienen un plazo para apelar. ¿Qué va a pasar si en efecto no se queda en el papel, sino que estas familias reciben 20 años después el primer peso de esta millonada? Para rescatar una cosa que escribió el periodista Joan Sebastián Cote en El Espectador, me parece que es muy valioso mencionarlo aquí en Presunto Podcast, y es que ellos, en el artículo que se llama Colombianos le ganaron juicio a Chiquita Brands y serán indemnizados,
él decidió no publicar el monto y explicar por qué. Él dice, el periódico no va a publicar el monto Buenísimo. por la seguridad de las víctimas que son las sujetas del fallo. Me parece una decisión éticamente muy, muy, muy buena, la correcta y además Ni decir un quiénes ejemplo. son. Sí, exacto. Sí, vas exactamente a donde iba porque yo encontré sobre el monto no, ahora recordé en El Espectador, pero en otros lugares medios, quiero decir, se abstienen de los nombres. Hablan de las familias de las víctimas, hablan del número de familias que están representadas por este abogado, pero no los mencionan. Y de pronto yo estaba buscando noticias y llegué a la agencia F. Y sorpresa, sorpresa, me encuentro con nombres, con apellido y monto. Y yo dije, ¡oh! ¿Cuál va a ser el efecto de publicar? Y si hay además consenso de estas personas, han entregado esa información, aparecen los nombres, no los voy a decir, pero aparecen nombres con doble apellido, esposa e hijos, respectivamente, quienes recibirán, y aparece el monto que va a recibir cada familia. Y dije, pero si otros medios han dicho explícitamente es casi que no lo hacen, ingenuo. porque si estamos hablando de personas que probablemente viven en estas zonas, en donde si los medios no lo recuerdan, ni la ciudadanía de la Florida tampoco, nosotros sí. Y es que en esos lugares sigue estando una tensión de conflicto durísima. ¿Sí? No se ha ido, pueden haber mutado los nombres, hay otras formas de criminalidad, pero están ahí, en los mismos lugares. Estas personas no tienen ninguna seguridad. Vivimos en un país en el que líderes sociales son asesinados todo el tiempo. ¿Cómo es que vas a poner en negrilla, quiero decirles, en negrilla, nombres, apellidos y montos de un proceso que todavía está en trámite, que todavía puede ser apelable y que el Estado no está brindando ninguna seguridad para estas personas que ahora, ¿no?, han visto revelada su identidad y el monto por el que serían indemnizadas y el costo que eso puede tener para su vida? Claro, y que además eso que tú mencionas es súper importante. Esto todavía es un proceso que puede ser apelable y que cualquier decisión que se tome con esos fondos es distinto a que cada familia va a recibir en su cuenta toda esta plata. Lo que sea, sí. Sino, no sé, pueden pasar como casos como en Nigeria o en otros países del mundo donde se crean fondos para la recuperación de un río, por ejemplo, la creación de un sistema educativo, como que, amigos, es muy peligroso eso, no solo por todo esto que acaba de decir María Paula, sino también porque es mentira, o bueno, porque es un dato no comprobable. Y la alevosa ingenuidad se puede corregir también. Es una, están a tiempo. Es una Pero cifra además, que hay que replantear en cuanto pase y es una presunta forma de repartición del fondo que todavía no ha ocurrido, apenas pues están en esta parte del juicio. Pero además no me parece ingenuidad en este artículo en particular, porque el uso de las comillas también me pareció de mala onda, ¿no? Editorialmente elegido. Y dice, la decisión del jurado reafirma lo que esta organización había afirmado durante mucho tiempo, que Chiquita financió, entre comillas, a sabiendas de la SAUCE, una organización terrorista designada. El veredicto resalta también que los demandantes, ojo a esto, comillas, probaron de forma palmaria que las SAUCE mataron a las personas que se enumeran en el documento. Probaron entre comillas, yo creo que el fallo no lo duda, porque es un fallo. De hecho, por ejemplo, Coronel hace el reporte Coronel antes del fallo. Entonces dice, esta tarde una corte podría acusar definitivamente a ¿no? Pero lo hace antes. Esto es agencia F cuando ya ha sucedido, es decir, cuando ya está el veredicto, el documento es público, se puede leer, y ellos ponen que el veredicto resalta que los demandantes probaron, entre comillas. Es como, no sé, esas se comillas. Se puede leer en banadex.com. No, y hay un tema con esto de la indemnización de las víctimas que a veces se cita como, por ejemplo, lo dice Semana de esta forma. Esta es la millonaria cifra que recibirán víctimas de Chiquita Brands. Abogado cuenta en Semana los detalles inéditos del proceso. Como que esos adjetivos sobre qué tan millonaria es, qué tan grande es, también hace pensar como que crea una historia sobre si hubiera un aprovechamiento del sistema penal o el sistema judicial sobre el tipo de valor que tienes que poner. Hay otra entrevista que quisiera traer y es una de un segmento mucho más corto de Blue Radio en el que invitan a una víctima de este conflicto. Nos dan a entender que ella hace parte de este grupo de 9 familias litigantes.
En otros medios de comunicación, este tipo de fuentes se aclara que hacen parte de este grupo más grande de 4.900 víctimas, pero en el de Blue Radio me llama la atención que, aunque al comienzo pues empiezan a reconstruir la historia de por qué esta persona es víctima y cómo que fue todo lo que perdió, hay un momento de la entrevista donde se habla de este tema de la indemnización, en el que básicamente le preguntan, bueno, pero usted sabe qué va a hacer con toda esta plata, le dan el monto a una persona que no está informada del caso, con el que no ha hablado con los abogados, y a mí me parece muy irresponsable tratar ese tipo de datos sin verificar. Esta persona con la que hablan no hace parte del grupo litigante, mientras que, por ejemplo, en otros medios como la W Radio sí se aclara que pues esto es un proyecto mucho más grande, e incluso, como ha dicho María Paula en el reporte Coronel, explican cómo es que al azar se escogen estas personas para poder hacer el caso macro. Y en Blue Radio pareciera que se estuviera entregando el premio de la prima navideña por el tono. El daño que hizo, pero no, Chiquita Brands había reconocido hace rato. Aquí lo importante es que ustedes, las familias, 9 víctimas, van a recibir una indemnización muy importante. Sí, no nos han dicho todavía nada. ¿A usted ya le dijeron que tiene derecho a esa indemnización? No, a mí no me han dicho nada. Todavía no me han dicho nada. ¿Y usted ya sabe de cuánto es la indemnización? Tampoco sé nada de eso. Yo estoy haciendo cuentas, Juan Camilo, en Estados Unidos, la indemnización son $38 millones, ¿verdad? Sí, Néstor, entre $2 millones a $2.7 millones por víctima. Entonces, eso es lo que a doña Raquel le debería corresponder, haciendo la salvedad de que Chiquita Brands dijo que iba a apelar la decisión. Claro, de acuerdo, falta todavía una instancia. Pues, doña Raquel, ojalá esto se materialice en una indemnización para ustedes, que se la merecen además. ¿Usted ha hecho cuentas? ¿Qué piensa hacer con una platica que le va a llegar? Ay, será comprar una casita y irnos por otra parte, poder salir de acá. ¿Y para dónde quiere irse? ¿Cómo y qué va a hacer? Y ella, pues, en su completa ignorancia al respecto, porque no le han dicho sus abogados qué está pasando. Pero yo pensaba como que falta de delicadeza y además como esa condescendencia y esa ternura con esta persona que está revictimizándose en radio, volviendo a narrar cómo fue que mataron a sus familiares, contándolos todos los abusos que revivió su familia, y encima de eso ellos al final como que diciéndole, ay, pero es que usted no sabe lo que se le viene, o sea, se le viene una platica, y es muy responsable, al menos con la protección de esa fuente, que hagan eso en radio. Luego entrevistar a Gerardo Reyes y me pareció una buena entrevista, porque tiene todos los datos y él es muy claro diciendo el tema de las extorsiones, como, hey, bueno, vamos a bajarle esta narrativa, pero esa primera parte de la entrevista y el tema de la indemnización de las víctimas, y creo que es un tema que hay que tener en cuenta para estos casos de ahora en adelante, o al menos ponernos como unos mínimos. Claro, pero como lo que hizo el periodista del Espectador. Porque además son 4.900 las personas que podrían estar vinculadas a este caso, es decir, y que podrían ir a la corte el próximo mes en los Estados Unidos por Chiquita Brands también. Va a comprar carro, pero blíndelo. O sea, vas a hacer preguntas de ese tono, pendejo, a esas 4.900 personas que ya son víctimas. ¿Por qué la pornomiseria de entrevistar a las familias y darles el micrófono cuando además en 20 años no te han importado? No te han importado, porque ahí, en lo que yo leía al Meridiano, ahí recordaban pues cómo muchos de esas víctimas fueron anunciadas como falsos positivos, como guerrilleros muertos en combate, como personas cuya muerte no interesaba. Y hoy, 24 años después, ahí sí vas a hacer arriba el rating en mi radio, a mí ahora sí te quiero entrevistar. Claro, sí, yo eso, de hecho creo que hay sí, evidentemente como una vara con la que no se mide igual ciertas cosas y ciertas otras cosas, y en esencia el relato, pues el hecho de revictimizar a la víctima viene de este relato de las víctimas que querrán en últimas. ¿Cuánta plata es la que quieren las víctimas? ¿Y cuánta plata es la que van a pedirle las víctimas a la empresa que da trabajo? Sí, como que, y yo creo que esa disparidad un poco de versión de las cosas es lo que afecta no solamente el cubrimiento, sino el juzgamiento y la forma en la que la opinión pública concibe una cosa y otra, ¿sí? Y el hecho, pues, de que las víctimas sean, por ejemplo, el titular de semana, esta es la millonaria cifra, eso es verdaderamente no pensar en qué es lo que hay detrás de esto, de esta reparación que por fin están viendo muchos años después por el asesinato de sus familias, ¿sí? Pues es que
lastimosamente en este país ser víctima es un trabajo de tiempo completo y uno muy mal pagado, ¿no? Entonces es como, ¿usted sí es víctima? No, bueno, me voy a unir a una asociación de víctimas, ¿no? Pero además tiene que venir al conversatorio de víctimas, porque si usted no viene al foro a hablar como víctima, entonces no le vamos a creer que usted es víctima. Entonces, no, yo soy víctima y logra probar que es víctima, entonces lo indemnizan y le dicen, pero usted lo que quería era plata, ¿no? Usted no era víctima, usted lo que quería era plata, porque usted lo que es un hijo de puta pechugón, ¿no? Que está tratando de vivir de la ¿qué? ¿La memoria qué? ¿No? Entonces, esa revictimización constante, pues lo único que es una extensión de esa violencia que no tiene que venir de ninguna alianza ni de ninguna concomitancia con los grupos paramilitares, pero que definitivamente defienden una narrativa que desde el poder muchas veces se cobijó, obviamente por intereses encontrados que terminaban siendo comprometedores a la hora de hablar sobre la violencia, que no era otra cosa que terrorismo de Estado, en el caso de las AUC y en el caso de las FARC y del ELN y del EPL, pues la vergüenza constante de la insuficiencia de un Estado que por las armas quiso hacer presencia, ¿no? Volviendo al tropo de nuestro episodio del Cauca, sobre la presencia del Estado y que nunca lo logró, sobre cómo eso se le montó y cómo en nombre de congraciarse con empresas que estaban supuestamente trayendo progreso, terminaron metiéndose a avaladores o al menos a hacer ojos ciegos a la violencia que se estaba gestando desde empresas que pues representan obviamente una economía extranjera que se beneficia mucho más con ese negocio de lo que nosotros jamás como país nos hemos beneficiado del banano. Semejante negocio. Hay otra cosa que me parece interesante de este cubrimiento que me habría gustado ver como consumidora, y es que nuestros juicios en Colombia son distintos a los juicios en Estados Unidos. Y los juicios en Estados Unidos tienen una espectacularidad que permite, por ejemplo, escuchar los testimonios de ambos bandos, que permite revisar esos datos de los que hablaba Juanita León, que permite como centrarse en cuáles son como las búsquedas de estas organizaciones que están haciendo apertura de información como Earth Rights, que pues siento que en ese camino lo hablábamos con algunos investigadores que le estuvieron haciendo como seguimiento a esto, entre esos Daniel Marín y otros. Hay un tema y es que este juicio lleva un mes, no fue ayer, y en ese espacio también hay muchísima información que sirve para los medios de comunicación también, para encontrar maneras de decirle a la gente, esto es importante, no solamente el resultado del juicio, sino todo lo que se llevó a cabo en el camino de los testimonios, de la recopilación de la información, y que pues ahora que vienen los otros juicios, pues es una gran oportunidad narrativa para explicarle a las personas por qué esto es un tema de una amalgama en el que participaron una cantidad de actores impresionante y no solamente como unos pobres empresarios víctimas de la extorsión. Uh-huh. Entonces, esa parte como del juicio, yo siento que pues obviamente es difícil pedírselo a un periodista colombiano que no tiene la posibilidad de ir allá y estar sentado todos los días viendo qué está pasando, pero sí sería como muy interesante ver al nivel comparativo cómo ocurre este juicio allá, que además es súper playero, como la Florida, o sea, tiene un montón de elementos que pueden ser interesantes para que alguien al que dice ya no más el conflicto es como no, sí más, hasta que entiendas que es que acá hay un montón de gente que podría por fin permitirnos entender como cuál es el lugar de los privados acá, y de nuevo mi llamado a preguntarse por qué la justicia no ha hecho nada en Colombia. Y yo creo que ahí por eso es tan valiosa la labor de periodistas como Ignacio Gómez, que tiene así las fotos de hace muchos años en Noticias 1 haciéndole seguimiento a esto, y porque al final ya la United Fruit envejeció Company, bien, como diría. Envejeció bien, Nacho, por un lado. Y la noticia. No, pero más allá del chiste es, la United Fruit Company ya se transformó en Chiquita Brands para lavarse las manos. Ya Chiquita Brands como empresa cerró y se llama como Fives, Chiquita Fives, y se unió con otra empresa irlandesa para crear la mayor bananera del mundo, y probablemente Chiquita se va a declarar en bancarrota y nunca supimos más, ¿no? O sea, estas empresas son expertas en lavarse las manos, masacrando personas alrededor del mundo por bananos o por oro o por diamantes o por lo que sea. Cobalto. Sí, de esto está Hollywood lleno de películas. Eso que decía Santiago de protección del daño reputacional, más que
Claro, Ahí aquí estamos ahora interesados en las víctimas. no, pues pueden No. encontrar Marca, una marketing. noticia de la República donde dicen Chiquita Brands y Fives crean la mayor bananera del mundo. ¡Yay! Entonces, pues ya uno por Chiquita Brands no encuentra nada, porque ahora tiene que buscar es por otra empresa. Entonces, ahí es donde, pues, este seguimiento periodístico y, por supuesto, el reconocimiento que le hacen hoy colegas y otros medios a lo que hicieron quienes no desistieron en esta historia. Quienes, como dice Vicky, no desistieron. Resistieron. A propósito, con este chiste de Vicky Ávila de resistir, yo quisiera también decir una última cosa en este tema. Sí, yo creo que además es como una exaltación un poco a lo que han hecho algunos periodistas, unos muy buenos periodistas en varios medios. Por ejemplo, Oscar Javier Parra de Rutas del Conflicto tuitea el 11 de junio que además de Chiquita hay muchos otros casos en los que la justicia debe definir responsabilidades en violaciones de derechos humanos en Colombia. Y él cita ahí un documento en el que se lee que 39% del total de las sentencias proferidas en Justicia y Paz, 39%, casi la mitad, se identificaron un total de 187 empresas y empresarios señalados como parte de las redes de apoyo a paramilitares. Con el chiste de Vicky Ávila dice, no estigmaticemos a los empresarios, pero es que no, esto no es estigmatizar a los empresarios. Exacto. Esto es buscar. Sí, no estigmaticemos a los campesinos, por ejemplo. Exacto. A Vicky. Sí. Vicky, busquemos escucha. y preguntemos qué pasa con estas empresas mencionadas en Justicia y Paz. Dole, Drummond, Ecopetrol, Postobón, Nutresa. Coca-Cola. Es salvaje, digamos, esta cosa, y es como, entonces por no estigmatizarlas y porque generan empleo, que sí, no les hacemos preguntas, no investigamos más, no hacemos saneamiento. O sea, vivimos en un país en el que matan gente y no le hacemos saneamiento a esto. Yo creo que esto es de verdad una gran oportunidad para pensar bien, pues, sobre eso. ¿sí? Y no, es que es nuestra seguidilla de episodios sobre entrevistar a los ricos y sus dificultades de acceso a la información que solo pueden ser liberadas después de un proceso judicial internacional, dificultades para que te financien, teniendo en cuenta cómo funcionan los temas de publicidad en los medios de comunicación, y pues que tienen muchísimo poder y da mucho miedo. O sea, yo también entiendo que un periodista diga... Ah, sí, por supuesto. Entonces acá es como esto, y los periodistas han trabajado muy bien estos casos, y por eso en se serio. exalta exacto el trabajo que han hecho. Es como Totalmente. han hecho Increíble. un trabajo gigantesco desde el arte, desde la investigación social y desde el periodismo sobre este tema. Lo que falta es que la justicia actúe. Pues de es verdad. Que ahí cabe una vez más algo que hemos dicho, y es que la justicia actúa muy lento, porque es que este proceso, o una de las demandas de este proceso, salió en 2007. O sea, la noticia de Chiquita, y la razón por la cual nosotros recordamos la marca de Chiquita Brands, es precisamente por un proceso que viene posterior a la desmovilización del paramilitarismo, en donde en 2008 Salvatore Mancuso, hoy colaborador de la JEP, hablaba precisamente sobre la plata que recibieron de parte de Chiquita Brands. Es decir, es algo que ya está documentado, de verdad es una demanda muy larga, es que son 17 años, va para 18 años de proceso. Esto está documentado de nuevo en periódicos de todo el mundo, incluyendo periódicos y medios colombianos, contado de muchas formas, más o menos, menos somero, pero la animosidad con la cual ahora el periodismo tiende a saltar a conclusiones acerca de lo que es verdad, y obviamente no solamente el periodismo sino la opinión pública, a la cual parece estar queriendo exacerbar el periodismo actual, ¿no? Ahí sí pegándome del discurso de Juanita León, pues termina por desconocer que la labor de la justicia requiere de mucho más tiempo, pero que cuando el periodismo está bien hecho y rigurosamente investiga las fuentes, no tiene que salir a cobrar, pero rápidamente revela la verdad. Es decir, mucho de lo que se está probando, mucho del presunto que está quitándose de esta serie de noticias o esta serie de reportajes acerca de las acciones y los pagos realizados por Chiquita Brands a través de su filial colombiana, pues lo que hacen simplemente es corroborar lo muy valioso del trabajo de buenos periodistas como en verdad abierta, Tatiana y Nacho en El Espectador, posteriormente en Noticias 1, y Oscar Parra y todos aquellos que han valientemente documentado la violencia paramilitar en nombre de la gente, que es el único lado que debería tomar en realidad una persona que se dedique al periodismo.
Y quiero cerrar este episodio con el último párrafo de una entrega de 3 capítulos que escribieron Tatiana Devia y Daniel Marín en relación al caso. Son como de los pocos que estuvieron tratando de hacerle seguimiento lo más cercano posible a este juicio, donde dicen: en este momento se espera ansiosamente el veredicto del jurado, quien al momento de esta publicación se encuentra en esta pequeña corte de Florida tomando una de las decisiones más influyentes de la historia legal de los Estados Unidos sobre la responsabilidad de las empresas en los contextos de conflicto armado del mundo. O sea, esto es un caso también histórico para la justicia de allá. Muchas gracias, María Paula. Gracias, y ojalá los colegas del Meridiano de Córdoba, digamos, publiquen algo, más que un párrafo. Andrés Páramo. Muchas gracias. Y Santiago. Muchas gracias. Y yo soy Sara Trejos. Gracias a ustedes por escuchar.